Pues ahora vamos a hablar de sobrecrecimiento bacteriano y el título de la charla es la posible respuesta a la distensión abdominal. Para ello hemos invitado al doctor José María Rodríguez Guerrero, que es facultativo de digestivo y trabaja en el Hospital Villamed en Cádiz. Y yo tengo que confesar que yo no le conocía y que por lo tanto para mí está siendo un descubrimiento y está muy bien en gente que conoces ya de trayectoria previa, pero también está muy bien el conocer gente nueva que aporte, bueno, pues visiones diferentes en temas, bueno, pues que no están cerrados, que están abiertos y que tienen todavía aspectos controvertidos. Y eso es lo que te pedimos, que nos aclares y que seas un poco diferente y provocador, ¿vale? Seguro que lo cumples. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por estar aquí un sábado a Isomed. Perdón, ¿se me escucha? Sí, a Isomed por su también amable invitación y especialmente a Chabeli, que ha sido la interlocutora que me invitó hace unos meses a esta charla. Le estaba dando las gracias a Chabeli, hace unos meses contactó conmigo y me comentó la posibilidad de hablar del SIBO y la distensión abdominal, que es un tema que últimamente me estoy interesando bastante. Cuando me lo comentó, me puse contento, pero a la vez me creaste bastante incertidumbre, porque el tema alrededor del SIBO orbitan muchos otros temas para los que nosotros no hemos estudiado ni estamos preparados. Y es que hablar de SIBO es hablar de muchas cosas. Hablar de SIBO es hablar o entender de microbiota, ese órgano invisible con el que no nacemos, pero que se va configurando en los primeros años de vida. De manera que el hombre no es solamente el hombre. El hombre es el hombre y su microbiota, como organismo único, como holobionte. De manera que nosotros no solamente somos lo que expresan nuestros genes humanos, somos también los que expresan nuestros genes bacterianos. Y les recuerdo que tenemos más de 150 veces más carga bacteriana que humana. Le decía que es un tema complejo porque entender de SIBO y microbiota es entender también de alimentación y de nutrición. Porque nuestra alimentación, que es fundamental para nuestra salud, modula a nuestra microbiota. Si nos alimentamos bien, tendremos una microbiota sana y la microbiota cumplirá sus funciones de microbiota. Si nos alimentamos mal, tendremos una microbiota disbiótica y eso lo vamos a pagar en términos de enfermedad. En nuestro intestino existen más de 100 billones y billones con B de microorganismos que funcionan como auténticas fábricas de metabolitos, que impactan tremendamente sobre nuestra barriga intestinal, sobre nuestro sistema inmune asociado a la mucosa, sobre nuestro sistema nervioso entérico, sobre nuestro metabolismo y sobre nuestras funciones cognitivas de memoria y de comportamiento. Nosotros somos el hogar de la microbiota y nosotros la alimentamos. Y la microbiota pues, nos ayuda con nuestros procesos digestivos aportándonos una serie de enzimas que nos permiten digerir los polisacáridos complejos y para la que nosotros no estamos dotados enzimáticamente. Eso es lo que hace la microbiota. Nos ayuda enzimáticamente y nos complementa enzimáticamente. Pero además, ahí no se queda la microbiota. La microbiota fabrica muchos otros metabolitos que son tremendamente importantes para nosotros, por ejemplo, como la vitamina K o muchas de las vitaminas del grupo B, o los famosos ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato o el propinato, que como ustedes saben tienen unos efectos tróficos sobre la mucosa intestinal con acciones inflamatorias locales, sistémicas y con una profunda acción sobre el metabolismo de los lípidos o de la glucemia, ¿no? Esos ácidos grasos precisamente son los que, en concreto el butirato, son los que a nivel de las células enterocromafines van a estimular una serie de receptores y van a activar una serie de señales internas que van a finalizar con la producción de serotonina, que de forma paracrina van a activar o van a modular la acción de las neuronas entéricas, que son las encargadas de modular los procesos de secreción intestinal y de motilidad intestinal. Y esa serotonina es la que se va a incorporar luego a las plaquetas, permitiéndole que funcionen
como plaquetas y se va a distribuir con las plaquetas al resto del organismo para que la serotonina ejerza sus funciones a nivel del resto, ¿no? Bien, nuestra microbiota participa de forma directa o indirecta en la producción de numerosos compuestos neuroactivos, ya sean neurotransmisores o sus precursores, que van a impactar profundamente en el huésped. Como ustedes saben, el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal. Pero ya les he explicado cómo va la serotonina. Pero, por ejemplo, en nuestro microbioma existen muchas bacterias que utilizan la tirosina de la dieta como aminoácido esencial, la transforman en L-dopa y la L-dopa es la que va a viajar a la médula suprarrenal y ahí se va a transformar en dopamina y en el resto de catecolaminas. Y esa misma L-dopa es la que luego va a viajar, va a llegar al cerebro, va a pasar la barrera hematoencefálica y va a transformarse también en dopamina y en el resto de catecolaminas, con el impacto que esto tiene sobre las funciones que tiene en las funciones cerebrales de comportamiento y las funciones superiores. Bien, pero ahí no se queda solamente la microbiota. La microbiota interactúa con nuestras células del sistema inmune innato asociado a la mucosa. Por aquí pululan los linfocitos intraepiteliales, los macrófagos, las células dendríticas. Bueno, pues nuestra microbiota interactúa directamente con este sistema inmunológico. Y es que las células inmunes del sistema innato tienen dos formas de reconocer nuestra microbiota. Reconoce a la microbiota a través de los antígenos bacterianos o reconoce a la microbiota a través de sus metabolitos. Y para eso tiene receptores concretos. Tienen unos receptores que son los Toll-like receptors o los receptores tipo NOX que reconocen a los antígenos bacterianos. Y también tienen otros receptores que son fundamentalmente los receptores acoplados a la proteína G membrana que reconocen a los metabolitos. Esos receptores reconocen fundamentalmente al butirato o a los ácidos grasos de cadena corta. O dicho de otra manera, nuestra microbiota se señaliza a nuestro sistema inmunológico a través de sus antígenos o a través de sus metabolitos. Y eso, cuando eso ocurre y nuestro sistema inmune reconoce a una microbiota amiga y saludable, estas células inmunológicas activan a los linfocitos T reguladores. El linfocito T regulador es el director orquesta de la inmunidad a nivel del intestino. De manera que el linfocito T regulador, cuando le llega la información de que tenemos una microbiota sana, echa el freno de la inmunidad, produce interleuquinas o citoquinas antiinflamatorias que van a actuar sobre los linfocitos T efectores y los van a frenar. De forma que en presencia de una microbiota sana, el linfocito T regulador estará frenando la inmunidad y los linfocitos T efectores no estarán atacando a nuestra propia flora intestinal. Pero cuando se produce una disbiosis, los antígenos que van a reconocer las células inmunes van a ser antígenos extraños. Los metabolitos serán extraños. O se producirá un descenso de los ácidos grasos de cadena corta porque nuestras bacterias comensales han sido desplazados por unas bacterias no amigas. Bueno, pues cuando al linfocito T regulador le llega la información de que los buenos no están aquí, el T regulador baja el freno de la inmunidad, permite que los T efectores actúen ya sea en su variedad TH1, TH2 o TH17 según el tipo de antígeno que ha despertado la inmunidad, y los T efectores son los que vienen y empiezan a luchar aquí, y aquí se produce una reacción inflamatoria. Lo que llevamos una reacción inflamatoria de bajo grado. Muy bien, pues esa reacción inflamatoria de bajo grado produce citoquinas proinflamatorias y esa información llega al cerebro y llega al cerebro por una doble vía. Las citoquinas tienen la capacidad, a través de unos receptores que están en las aferentes vagales, de estimular esas aferentes vagales y a través del vago el cerebro tiene información inmediata, en milisegundos, de que aquí se está organizando un pollo. Y esas citoquinas inflamatorias también, junto con las células inflamatorias, tienen capacidad de circular por la sangre, pasar la barrera hematoencefálica y transmitir la misma información de que existe un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa intestinal. Nuestro cerebro, cuando recibe esta información, si es una información que es amiga, de que aquí hay amigos,
pues responderá de una forma amistosa, frenando la inmunidad a través del vago. Pero si esto no ocurre y la información que le llega al cerebro es de alerta inmunitaria, nuestro cerebro va a reaccionar con una doble forma, que es activando la vía simpática y activando el eje hipotálamo hipofisario, con la presencia de hormonas de estrés que van a activar todavía más la respuesta inflamatoria. Por tanto, todas estas vías de comunicación que les estoy señalando, que van del intestino al cerebro, ya sea por la vía inmunitaria, por la circulación o a través de la vía neurológica, es lo que nosotros llamamos el eje microbiota intestino-cerebro. Ustedes conocen que cuando cualquier acontecimiento estresor, nos ponemos nerviosos por cualquier motivo o tenemos emociones, nuestro cerebro produce automáticamente neurotransmisores y hormonas. Y todos habéis experimentado cuando nos ponemos nerviosos, se nos forma aquí un nudo en el estómago. Bueno, pues o te da un retortijón y tienes que ir corriendo Por tanto, la información viene del intestino al cerebro, pero también va del cerebro al intestino. Y esto es lo que conocemos, como les he comentado, el eje microbiota intestino-cerebro. Y les decía antes que hablar de SIBO y de microbiota es complicado, porque hay que entender este eje. Hablar de SIBO y microbiota es entender de microbiota, es entender de barrera intestinal y de todos sus componentes, las células de Glover, las células de Panel, el epitelio, es entender de sistema inmunológico, es entender de permeabilidad intestinal, es entender de inflamación a este nivel y de cómo las citoquinas inflamatorias van a salir a la sangre y van a crear una situación que se llama de endotoxemia metabólica. Las citoquinas inflamatorias y el lipopolisacárido van a activar la inmunidad a nivel de otros tejidos y se va a producir otra inflamación de bajo grado en distintos sitios. Se puede producir en el hígado, o se puede producir en las arterias, o se puede producir en el cerebro. En el hígado tendremos una esteatosis hepática, en las arterias tenemos una arteriosclerosis, o si es en el cerebro tendremos un proceso de neuroinflamación. Bueno, espero no haber sido muy denso en esto, y continuamos, me tomo un pequeño descanso. Le voy a contar la historia de Otzi. Otzi es un señor que vivió hace exactamente unos 5.300 años. Lo encontraron a Otzi congelado en un glaciar, unos excursionistas en los Alpes italianos. Bueno, ¿y por qué en esta posición? Así estaba Otzi cuando lo encontraron, desde su aspecto. Esta es una reconstrucción de cómo sería Otzi. Bueno, no es muy diferente a nosotros, pero lo que hace especial este hallazgo es que Otzi conservaba toda su piel intacta. Y Otzi es el humano, es la piel humana más antigua de las que disponemos. Otzi está conservada en un museo, una ciudad al norte de Italia, dentro de un frigorífico que se puede ver, está abierto y uno puede ver a Otzi tal como está aquí. Esto es una maqueta de Otzi. Aquí lo han sacado en una posición un poco extraña porque Otzi parece que está empezando a hacer un corte de manga al resto de la humanidad y se ve que hay pues conductas que hemos mantenido hasta entonces que no se pierden a lo largo de los siglos, ¿no? Bien, bueno, pues Otzi vivía probablemente en este ambiente cazador-recolector. Les recuerdo que el hombre lleva más de unos 2 millones de años encima de la Tierra y el 95% de su tiempo lo ha vivido en este ambiente cazador-recolector, es decir, en contacto directo con la naturaleza, levantándose con el sol, acostándose con la luna. Sus únicas preocupaciones eran conseguir alimentos o agua, o no morirse de frío, o que no se lo comiese un depredador, o que no lo matase la tribu del vecino. En aquella época, bueno, pues la gente pues se moría pues, de infecciones, o se moría de traumatismo, o se moría de hambre, o porque lo mataba el vecino. Bueno, pues la situación nuestra actual ha cambiado totalmente. Ya no somos Otzi, hemos cambiado el taparrabos por una chaqueta. Ya no vivimos un ambiente natural, vivimos pues, rodeados de piedra. Ya no nos preocupamos por la comida. Sabemos que a pie de sillón abrimos el frigorífico y tenemos de todo, no nos falta de nada. Bueno, pues y nuestra preocupación pues, es la hipoteca, es el IVA, el IBEX y todas estas cosas, o es el jefe, es el teléfono, los emails, total, que no tenemos tiempo ni siquiera para comer, comemos
pues de esta forma, ya no comemos como comían esta gente, sino comemos ahora de una manera totalmente diferente, con dietas pues con mucha grasa saturada, dietas hipercalóricas, comemos todo el tiempo, no paramos de comer, de picotear. Bueno, ya no distinguimos la noche del día, porque hay personas que trabajan en turnos de tarde, noche, mañana, y tienen una lía con su alimentación que es brutal. Y nosotros nos morimos de forma diferente. Otzi, cuando le hicieron la autopsia, que le han hecho varias autopsias, a Otzi le encontraron 2 flechas clavadas en la espalda. Otzi se murió de una hemorragia pulmonar, porque así se moría antes la gente, como le he dicho, con flechas. Pero ahora nosotros no nos morimos por flechas. Ahora hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que están acabando con nosotros. Aquí todo el mundo es gordo, hipertenso o dislipémico. La autoinmunidad la hemos normalizado. Hay que no tiene un Crohn, una enfermedad celíaca, una colitis microscópica, bueno, y todas las cosas, las tiroiditis, artritis reumatoide. Aquí todos los niños tienen intolerancia a la proteína de leche de vaca, dermatitis atópica o son niños con cólicos del lactante. Y que digan, aquí todo el mundo con depresión, ansiedad y bueno, y el Alzheimer, el Parkinson, los trastornos de espectro autista, las consultas que le hacemos gente que todo le sienta mal y no están. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha cambiado de antes a ahora? Pues nosotros seguimos siendo el hombre antiguo con el traje moderno, pero nuestra biología es la misma de antes. Pero hemos cambiado nuestros hábitos y sobre todo hemos cambiado nuestra alimentación. Y esa es la raíz del problema. Hemos cambiado nuestra alimentación, nuestras bacterias que estaban esperando otra cosa están recibiendo ahora una sustancia para la que no estaban preparadas y estamos descuidando nuestra flora intestinal. Nuestras bacterias productoras de ácidos grasos, que son agentes antiinflamatorios, están desapareciendo y están ocupando o tienen más protagonismo otras bacterias a las que sí les gustan los alimentos que les son mucho más favorables. Bien, les hablaba de que la microbiota intestinal es el órgano invisible con el que no nacemos y que se va configurando en los primeros años de vida. Antes nos han aclarado que efectivamente no solamente tenemos bacterias, hay protozoos, hay hongos, hay virus, hay fagos. Los fagos son los virus de las bacterias. Hay arqueas que no son bacterias. Las arqueas son microorganismos muy parecidos a las bacterias, pero que no tienen núcleo, no tienen órganos, pero que se diferencian de las bacterias en que la forma en la que transcriben el RNA del DNA es semejante a las células eucariotas. Muy bien, pues les decía que esta microbiota, no nos hacemos con ella, pero en los 2 primeros años nuestra microbiota se va estableciendo en nuestro intestino hasta alcanzar sobre esa edad una microbiota parecida a la del adulto. Bueno, y en estos 2 primeros años, ¿qué es lo que ocurre fundamentalmente? Que nosotros nos desarrollamos desde el punto de vista inmunológico y neurológico. Necesitan, por eso el niño se pone una cabeza tan grande, porque el cerebro empieza a crecer muchísimo, porque necesitamos activarnos neuronalmente para funcionar como seres humanos. E inmunológicamente necesitamos desarrollarnos rápidamente, porque si no, las infecciones van a acabar con nosotros. Pues bien, para el desarrollo de nuestra inmunología y el desarrollo de nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico, nosotros necesitamos a las bacterias. Hay muchos papers que ustedes pueden revisar en el que ratoncitos que nacen por cesárea estéril, que se llaman ratoncitos libres de gérmenes, y ratoncitos que se les alimenta de forma estéril también, bueno, pues cuando a esos ratones se les sacrifica y se les hace un estudio anatomopatológico y se ve el intestino, se ve que su intestino tiene un sistema entérico totalmente desestructurado. La microglía por allí, apenas hay sinapsis, muy pocas neuronas. El sistema inmunitario no está desarrollado, las placas de Peyer no existen folículos linfoides. Y lo mismo ocurre en el cerebro. Todos los núcleos por ahí un poco desintegrados. Y son ratones que tienen un comportamiento anómalo. Bueno, pues cuando a ese ratoncito se le pone una microbiota que viene de un ratoncito que ha nacido con un parto natural, con su mamá, y ha sido alimentado con leche de su madre, todo empieza a ordenarse. Y el ratoncito que tenía un sistema nervioso entérico totalmente desorganizado, se organiza. Y el sistema inmunológico también se organiza. Por tanto,
que se establezca bien esta microbiota en este periodo de desarrollo tan importante es fundamental. Que la mamá tenga un parto vaginal y que le dé el pecho al niño es fundamental, porque le transmitirá los lactobacillus vaginales al bebé y a través de la leche materna se impregnará de bifidobacterias, que lactobacillus y bifidobacterias son las bacterias más abundantes en el bebé, porque son las que se van a encargar del desarrollo tanto inmunológico como neurológico. Nuestras bacterias tienen que enseñarle a nuestro sistema inmune lo que es bueno y lo que es malo. Tienen que enseñarle contra quién tienen que reaccionar y contra no quieren que reaccionar. Y por eso este periodo está importante. Y todo lo que impacte en estos 2 primeros años de vida, antibióticos, cesárea, alimentación artificial, pues es poner en riesgo la salud del bebé en el futuro. A veces esto es imposible, pero, por ejemplo, no sé si ustedes saben que en Brasil el 95% de los partos son cesáreas. El 95%, ahí la gente no se complica la vida. A veces son necesarias las cesáreas, pero no siempre, ¿no? Bien, como saben, nuestro intestino está compartimentalizado. Tenemos un estómago separado del intestino delgado y nuestro intestino delgado separado del colon a través de la válvula ileocecal. Y esto tiene un sentido porque aquí en el intestino delgado es donde se produce la fiesta de la nutrición. Y aquí nos interesa que todo sea para nosotros. No nos interesa tener bacterias aquí. Existe, por tanto, un gradiente de contracción bacteriana que va aumentando progresivamente, de manera que aquí hay muy poca flora y en el colon es donde tenemos el grueso de nuestra flota. Y tenemos una flota que es muy estable y sobre todo muy diversa. Y lo de la diversidad es importante. Si nosotros tenemos una microbiota que se ha establecido bien y que además es muy diversa, cuando sea atacada por fenómenos externos, por ejemplo, por antibióticos, esa microbiota podrá volver a sus bases, podrá regenerarse y volver a ser una microbiota eubiótica. Si no hay diversidad o si resulta que este proceso de implantación ha sido alterado, cualquier cosa nos va a desestabilizar. Bueno, ya les he hablado en las diapositivas anteriores básicamente casi todas las funciones de la microbiota. Tiene una función metabólica, les he hablado de lo importante que es la microbiota en la configuración de la defensa y de la inmunorregulación. Les he hablado del impacto neuroendocrino tanto a nivel local de la microbiota y sistémico. Y luego me detengo solamente un poquito en las funciones de barrera. Las bacterias no solamente nos aportan enzimas, las bacterias nos defienden realmente porque compiten con las bacterias enemigas por nichos ecológicos y por sustratos. Pero además hacen más cosas. Las bacterias buenas producen antibióticos naturales. Las bacteriocinas son auténticos antibióticos que tienen un circulación muy restringido, pero cuando hay millones de bacterias, pues tienen su acción. Y cuando estamos dando un probiótico, estamos dando también bacteriocinas y eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre eso luego me extenderé. Los ácidos grasos, las bacterias también producen ácido láctico. El ácido láctico baja el pH del intestino. Y eso permite eso crea un medio hostil para el resto de bacterias que no son comensales. Muy bien. Las bacterias activan la producción de moco. Les sonará la Akkermansia municipal. Bueno, yo le llamo la bacteria buena. Y esa bacteria, ya verán como en los próximos años va a adquirir un protagonismo especial, porque esa bacteria lo que hace es degradar moco para activar la producción de moco. Y el moco es importante porque nuestras bacterias viven en el moco. Si no hay moco, no hay bacterias, no hay hogar para bacterias. Y decía que la Akkermansia es una bacteria buena porque además no come cualquier cosa, se come lo que nadie quiere, el moco. Ustedes comen y las bacterias pasan de los alimentos. La bacteria quiere el moco y le deja los alimentos para los demás. Y la bacteria, la Akkermansia, degrada el moco y produce una serie de productos como son los ácidos grasos de cadena corta, algunos oligosacáridos y aminoácidos que sirven de alimento para otras bacterias, por un fenómeno que se llama de cross-feeding. Y esos ácidos grasos de cadena corta van a activar también a las células caliciformes y van a producir más moco. Por tanto, es una bacteria súper buena. Se come el moco y encima produce metabolitos que van a servir de alimento
para otras bacterias y incentiva. Y además tiene una cosa importante, que la Akkermansia, activando las células del sistema inmunológico, produce interleuquina 10. Y la interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria y va a transmitir calma inmunológica. Yo siempre digo que la Akkermansia es buena, como mi madre. Nos prepara de comer, se come lo que nadie quiere y encima transmite calma inmunológica. Bien, la dieta. Les decía antes que nosotros somos lo que comemos. Si tenemos una alimentación sana, tendremos una microbiota sana. Nuestra dieta siempre ha estado basada fundamentalmente en frutas y en vegetales. ¿Qué es lo que le gusta a nuestras bacterias? Y así tendremos una flora eubiótica. Cuando hay eubiosis, hay bacterias comensales buenas, entonces tendremos una buena barrera intestinal, tendremos una buena capa de moco, nuestro sistema inmunológico no estará captando peligro, luego tendremos tranquilidad inmunológica, no habrá permeabilidad intestinal y no saldrán citoquinas inflamatorias y lipopolisacáridos al exterior. Bien, ¿qué ocurre cuando no tenemos una dieta sana? Una dieta rica en azúcares o en grasas saturadas o en procesados, ultraprocesados con conservantes, edulcorantes, saborizantes, espesantes y todos los antes que ustedes quieran. Bueno, pues que dejamos de alimentar las buenas y alimentamos a las malas. Y cuando hay malas, las malas se comportan como los malos. Atacan, lesionan el epitelio y se produce un proceso inflamatorio. La barrera se lesiona, pasa el lipopolisacárido, hay endotoxemia. Cuando hay endotoxemia metabólica se produce una activación del sistema inmune a todos los niveles y eso a nivel de hígado se traduce en cetosis hepática, a nivel de las arterias se traduce en aterosclerosis y a nivel del sistema nervioso central se traduce en hiperactivación de la microglía, que a la postre lo que conduce a una neuroinflamación, como luego veremos, ¿no? Bien, cada vez son más las enfermedades que engruesan la lista de esas enfermedades asociadas con alteraciones de la microbiota. Bueno, hay cosas que yo creo que todo el mundo aceptamos. La enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable o el cáncer, bueno, pues yo creo que a casi todo el mundo ya le va quedando claro que tienen una relación muy estrecha con la microbiota. Les hablaba antes del impacto que tienen los productos metabólicos sobre nuestro metabolismo. Bueno, pues ya hablar de microbiota, diabetes, gota, obesidad, dislipemia, pues tampoco nos coge tan lejos. Pero luego hay otras enfermedades que están muy distantes del aparato digestivo, como son, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, que también tienen relación. Cada vez hay más artículos que relacionan las enfermedades neurológicas con las alteraciones en la microbiota. Y esto no es una cosa nueva. ¿Sí? Esto ya lo decía a Hipócrates hace 2500 años. Dice, las enfermedades empiezan en el intestino. Y no le faltaba razón, y eso lo he visto con 2500 años de... Bueno, empezamos a aclarar conceptos. En una distensión abdominal lo que hay que hacer es descartar una causa orgánica. Este no tiene una distensión abdominal. Este señor es un gordito feliz, él piensa que es feliz, a lo mejor su microbiota no está tan feliz. Este es un señor con ascitis, tiene distensión, pero esta ascitis es orgánica, o esta distensión es orgánica. Y este es un señor con una obstrucción intestinal que tendrá una distensión abdominal. Pero la mayor parte de los pacientes que nosotros recibimos son pacientes, muchas veces son mujeres, que nos dicen que comen y todo les sienta mal y que automáticamente se hinchan. Esta es la distensión que vemos nosotros en las consultas. Y a veces esta distensión la podremos objetivar y la podremos medir. Digamos, es que realmente tiene la barriga hinchada. La gente viene con fotos en el móvil del antes y el después y te las enseña porque sé que tú no le vas a hacer caso. Y así. Pero otras veces la gente dice, no, mi barriga está plana, pero me siento hinchado. Y dice, no, tengo la barriga como una piedra, me siento. Bueno, esa es otra forma de describir también la distensión abdominal. Habrá una distensión objetiva y luego habrá personas que nos hablen de realmente lo que es hinchazón, es decir, aquellos pacientes que se sientan hinchados e inflados, pero no objetivamos lo que es la distensión abdominal. Bien. Bueno, a lo largo del tiempo hemos ido dando a nuestros pacientes distintas explicaciones sobre cómo les acontece el tema de la distensión abdominal. Al principio le decimos a los pacientes que tragaban mucho aire, otros que tenían un defecto en el tránsito del mismo aire, que había una fermentación excesiva a nivel del colon. Luego le decíamos que había
hipersensibilidad visceral, usted es muy sensible al aire o tiene una interpretación anómala de lo que está ocurriendo en su intestino, es un paciente con hipervigilancia intestinal, bueno, eso servía. Luego vino la teoría esta de las disinergias abdominofrénicas. Como saben, en una situación normal, cuando hay aumento del gas intestinal, nuestro intestino reacciona aumentando lo que se llama el diámetro craneocaudal. El diafragma sube y la musculatura abdominal se tensa, con lo cual de esa manera acogemos más aire sin que exista una protrusión abdominal. Bueno, los pacientes que tienen este tipo de alteraciones se produce una respuesta paradójica. Cuando hay más aire dentro del intestino, el diafragma en vez de subir, baja y la musculatura abdominal en vez de tensarse, se relaja. Entonces aparece la distensión abdominal. Y luego, para mí, que creo que es lo más importante y probablemente sea uno de los elementos clave en la explicación fisiopatológica del síndrome de intestino irritable, es la neuroinflamación. Les hablaba antes que en la mucosa intestinal se produce, ante la disbiosis, un proceso de inflamación de bajo grado. Bueno, pues esta inflamación de bajo grado y también de citoquinas proinflamatorias afecta a los plexos entéricos, al submucoso y al plexo entérico como tal, y altera sus funciones. Y se produce una neuroinflamación. La neuroinflamación no es un proceso solamente cerebral, también es un proceso periférico. Y estos procesos son los que regulan la motilidad intestinal, la secreción intestinal. Por tanto, en el paciente con síndrome de intestino irritable, lo que hay en el fondo es una dismotilidad intestinal provocada por una plexitis. Y a la hora de abordar el síndrome de intestino irritable, tenemos que ir dándonos cuenta que hay que diseñar estrategias para abordar la inflamación, la neuroinflamación periférica que se produce en estos casos. Bien, seguimos aclarando conceptos. El SIBO es una cosa que se conoce desde hace más de 50 años y los primeros artículos se publicaron en pacientes que habían sufrido diversas agresiones quirúrgicas, pacientes con gastrectomía, pacientes con las asas ciegas o pacientes que habían perdido la válvula ileocecal por distintas razones, enfermedades de Crohn intervenida, pacientes neoplásicos y demás. Muy bien, pues ahí se describía que cuando se obtenía un aspirado yeyunal por encima de 10 elevado a 5, luego se bajó a 3 de unidades formadoras de colonia por mililitro, pues se habla de sobrecrecimiento bacteriano. Como comentábamos ayer o esta mañana, las técnicas de aspirado yeyunal ya se han abandonado, se han sustituido por los test de aliento, que son buenas técnicas, aunque tiene, como comentábamos antes, tiene ciertas limitaciones. Y bueno, lo que nos viene por delante probablemente sea la realización de los test de microbiota, que son técnicas en las que hay una amplificación de todos nuestros microorganismos a nivel de las heces y que probablemente nos dé mucho más luz sobre qué es lo mejor a la hora de analizar a estos pacientes. Muy bien, decía que este concepto de SIBO tenemos que revisarlo porque este concepto está ya un poco obsoleto y se ha quedado pequeño. Muchos de nuestros pacientes no les vamos a descubrir un sobrecrecimiento bacteriano por estas técnicas, pero siguen siendo pacientes. Por tanto, tenemos que pensar que lo que hay en el fondo es una disbiosis, es una alteración de la microbiota, sea cualitativa o cuantitativa, y en aquellos pacientes que podamos demostrar un sobrecrecimiento, hablaremos de pacientes disbióticos con sobrecrecimiento, pero habrá otra población de pacientes disbióticos en la que ustedes no van a detectar el sobrecrecimiento por los test de aire expirado. Por tanto, el concepto de disbiosis hay que cambiar, por lo tanto, de sobrecrecimiento de SIBO hay que cambiarlo por el de disbiosis. Y habrá pacientes disbióticos con SIBO y estos pacientes disbióticos en que ustedes no demuestren el SIBO. Y luego el concepto de SIBO también se ha quedado obsoleto porque no solamente sobrecrecen las bacterias, también sobrecrecen las arqueas, que como hemos hablado antes, las arqueas no son bacterias y entonces hablaré de modelismo. También lo que pueden sobrecrecer son los hongos. Cuando sobrecrecen los hongos, que es muy difícil llegar al diagnóstico, por lo menos de una forma clínica, hablaremos de SIFO. Entonces, el SIFO, yo generalmente, cuando lo he visto es cuando he pedido un test de microbiota y ahí vienen, como hacen PCR, pues nos descubren las cándidas, ¿no? Bien.
Esta diapositiva voy muy brevemente porque luego viene Marina a hablarnos de permeabilidad intestinal. Bueno, no se las explico, pero sí les animo a que os quedéis con este autor que se llama Alessio Fasano. Este es un señor que publica mucho sobre permeabilidad intestinal y bueno, le va a aclarar muchos de estos conceptos de los que yo anteriormente he hablado. Bien, sobre el tema de la sintomatología del SIBO, ahí no me extiendo absolutamente nada. La mayor parte de los pacientes van a tener síntomas abdominales, ya sean distensión, alteración del tránsito en forma de estreñimiento o diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pero hay otros pacientes que tienen síntomas sistémicos, síntomas que traducen endotoxemia metabólica. Hay gente que dice que tiene falta de energía, otros tienen irritabilidad, nerviosismo o depresión. Bien, esta es la diapositiva más importante que yo le quiero transmitir. Bien, el SIBO no es una causa de nada, el SIBO es una consecuencia. Y mientras no encuentren ustedes los mecanismos que llevan a un paciente al SIBO, nunca les va a funcionar los tratamientos. Aquí les he reflejado todas las causas de SIBO que yo entiendo que son las más importantes. Y yo en la consulta, junto con una escala de Bristol, siempre tengo la escala y este esquema que tengo aquí. E intento aplicar al paciente este esquema y ver qué mecanismos, porque generalmente suelen ser varios mecanismos, los que a este paciente le están llevando al desarrollo de un sobrecrecimiento bacteriano. Aquí tenía muchas cosas que contarles. Vamos de tiempo regular, pues no hay más remedio que avanzar. Si les digo que esto de SIBO funcional, ténganlo presente. Es decir, los pacientes con estrés crónico son pacientes que están predispuestos a la hipoclorhidria, a la hipomotilidad, cambian su estilo de vida, cambian su forma de alimentarse y llevan una alimentación totalmente disbiótica y eso es lo que les condiciona el SIBO. Ya le dije anteriormente que el SIBO, el estrés es una causa de SIBO porque reduce la producción de enzimas biliopancráticos y de ácidos que son antibióticos naturales, producen estreñimiento, bloquean la motilidad, los complejos motores migratorios, alteran la conducta alimentaria y las hormonas de estrés, las bacterias son sensibles a las hormonas de estrés que incrementan la virulencia y el crecimiento de la bacteria. Bien, esta es la penúltima diapositiva y con eso prometo que ya termino. Cuando hablen de una persona de SIBO, pregunten por sus hábitos de vida, por la alimentación, por sus ritmos circadianos. Implíquense un poquito con la persona y pregunten por su trabajo y eso requiere tiempo. Preguntar por enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, por síntomas de endotoxemia. Y luego no se olviden de preguntar por la boca. La boca también es permeable, igual que el intestino. Y hay pacientes que son disbióticos porque tienen una boca disbiótica. Y a veces el estómago falla. Y los microorganismos los tragamos y producen un SIBO secundario. ¿Mensajes para llevarse a casa? Bueno, les comento, el SIBO es un concepto que se ha quedado pequeño, hay que hablar de disbiosis, demostremos o no SIBO, que el SIBO es un epifenómeno, hay que buscar la causa del SIBO. Y si no emplean esfuerzo en esto, pues no va a haber manera. Les comentaba antes de que el SIBO tiene un tratamiento causal, hay que eliminar los gérmenes que hay sobrecrecidos y restituirlos por una flora saludable, hay que emplear esfuerzos en recuperar la barrera intestinal, desinflamar la mucosa, modular el sistema inmunológico, abordar lo que es la neuroinflamación y la endotoxemia. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos has dado un repaso increíble de la primera parte y yo te agradezco porque me ha parecido súper interesante el tema. No sé si hay alguna pregunta. Sí, claro. Es con el objetivo de intentar gestionar, si no vamos a acabar aquí a las 5 de la tarde, ya lo siento. Nada, de forma muy rápida, enhorabuena por la magnífica presentación. Entiendo que la forma más fisiológica de cambiar la microbiota es la alimentación. Y concreta la pregunta, en tu opinión, ¿cuál es la dieta saludable? Si tú les dices una dieta saludable a tus pacientes, a mí me gustaría saber, me llama la curiosidad, ¿qué les dices tú a tus pacientes? Bueno, tal cual está planteado en el mundo entero, hacer una dieta saludable a mi entender, es complicado. Es complicado. Pero bueno, se pueden hacer cosas. Es decir, una dieta saludable para mí es una dieta libre de alimentos que son inflamatorios. Por ejemplo, apéndice liceísta, usted tiene que tomar mucha fruta y verdura. Eso es dieta saludable.
Las carnes, pues sabemos que las carnes rojas no son muy saludables y hay que limitar la ingesta de carne roja y a lo mejor a 1 o 2 veces a la semana, porque las proteínas alimentan también a la flora que es proteolítica. Por ejemplo, sabemos que la leche es ciertamente algo inflamatoria. La caseína de la leche está diseñada para los becerros y para las vacas, no está diseñada para el humano. Y en algunos pacientes la leche puede tener el gluten. El gluten es una proteína muy inflamatoria que en muchos pacientes provoca muchísimo, aunque no sean celíacos. Limitar el gluten en algunos pacientes también es interesante. Procesado, comidas rápidas, comida basura. Bueno, pues eso es dañar a nuestra microbiota sana y favorecer a la microbiota. José María, ¿y la adherencia a esa dieta el paciente la mantiene porque nota mejoría? Sí, porque a un paciente tú le dices, mire usted, deje de comer sus procesados, coma a sus horas, no pase todo el día comiendo, todo el día picoteando. Bueno, pues cuando el paciente cumple ese tipo de consejo, pues el paciente ve que se desinfla y mejora. Y un paciente que mejora te sigue. Bueno, enhorabuena. Yo quería preguntarte sobre el tratamiento, porque es verdad que el SIBO más o menos lo tenemos todo controlado, pero en el IMO... Yo no tengo controlado. Bueno, pero cuando hay un sobrecrecimiento, que se ve un crecimiento de hidrógeno, pues todos ponemos el Espiracin y algunos van bien o no, pero sabemos cuál es el primer paso, ¿no? En los IMO y en los SIFO, ¿tú qué haces con esos pacientes? Un paciente que te viene con un test de sobrecrecimiento, con un hidrógeno bajo y un metano muy alto. Bien, lo primero que hay que intentar es trascender la ecuación de que sobrecrecimiento bacteriano es igual a tratamiento antibiótico. Lo más importante es centrarte en la causa del sobrecrecimiento bacteriano. Y ya luego, según sea un sobrecrecimiento bacteriano de hidrógeno, de sulfuro de hidrógeno o de metano, pues ya haces una cosa u otra. En el caso del hidrógeno, pues te basas fundamentalmente en la rifaximina, pero yo cada día empleo muchas veces más los tratamientos con herbáceos. Las plantas tienen un efecto muy parecido a la rifaximina y las plantas solamente dañan a la flora patógena, no a los buenos, porque llevamos toda la vida conviviendo con las plantas y nuestra flora está acostumbrada a esas moléculas. Bien, y sobre el tema bueno, pues ahí yo he intentado simplificar muchas las cosas. Yo generalmente utilizo siempre los mismos preparados, en concreto con lo que tú me preguntas, utilizo siempre una asociación de compuestos, fundamentalmente la berberina, el NEM y el orégano. Y luego muchas veces utilizo la alicina, ¿vale? En el tema del IMO, te aconsejan que utilices la rifaximina acompañado de la neomicina. Pero las arqueas no son sensibles a estos antibióticos. Tú con esto lo que haces es reducir la producción de hidrógeno y evitas que las arqueas utilicen el hidrógeno que estaban produciendo las bacterias saludables, ¿vale? Bueno, como ahora la neomicina es imposible de conseguir porque ahora está en falta en todos los sitios, pues ya tengo la excusa perfecta para no utilizar antibióticos en los IMOs y me dedico a los herbáceos. Entonces, doy tratamiento herbáceo, pero que el SIBO no hay que caer en el reduccionismo de que solamente es un tratamiento antibiótico. Hay que utilizar los probióticos y hay que saber cómo utilizar los probióticos. La microbioterapia es algo en la que tenemos que formarnos. Es decir, no vale mandar cualquier probiótico. Si tú tienes, por ejemplo, un montón de sobrecrecimiento, en la fase inicial del sobrecrecimiento, yo, por ejemplo, doy bacterias que sé que producen mucha bacteriocina, porque me interesa matar. Y mato con la dieta, porque le doy una dieta que no le gustan las bacterias, mato con los herbáceos y mato con los probióticos. A lo mejor en una segunda fase del SIBO ya no me interesan las bacterias que producen bacteriocina, a lo mejor me interesan bacterias que sean mucho más inmunorreguladoras o que puedan alterar los neurotransmisores y ese paciente a lo mejor tiene síntomas neurológicos, puedan incidir en la contracción de neurotransmisores, ¿vale? No sé si respondo a tu... Pero si tú buscas que yo te dé esquemas, como creo que es lo que tú quieres, te aseguro que yo no trato a cada paciente de la misma manera. Primero porque no hay ningún sitio donde te digan cómo tienes que tratar a los pacientes. Lo hago como puedo. Y luego, como estos tratamientos son todos, hay que pagarlo, tú no les puedes poner a todo el mundo lo mismo. Porque hay pacientes que dicen que yo no tengo dinero para esto.
No puede. Entonces tú intentas cumplir unas bases, intentas tratar la permeabilidad, intentar que las uniones estrechas se cierren, das glutamina, das polifenoles. Yo utilizo mucho los polifenoles, los ácidos grasos de cadena corta, los omega 3. Los omega 3 son fármacos estupendos.